Bienvenido a esta exploración. Hoy, vamos a meternos en un tema que es clave para cualquiera que maneje información, sobre todo negocios. Elegir entre, bueno, dos gigantes de Microsoft, ¿no? Excel y Access. Sí, es una duda súper común. Vienen juntas muchas veces, pero la verdad es que sirven para cosas bien distintas, aunque pues a veces se usan para lo mismo y ahí empiezan los problemas. Exacto. Y para entenderlo mejor, tenemos aquí unos extractos de un material Access versus Excel en gestión de datos, que justo toca este punto, en el contexto de administración y negocios internacionales. Claro, un área donde manejar bien la información es, pues, vital, no es opcional. Totalmente. El punto central es este. A primera vista, pues, las dos usan tablas, filas, columnas. Parecen muy similares, ¿no? Pero, ¿cuándo y por qué deberíamos irnos por Access en vez del conocido Excel? Sobre todo si hablamos de bases de datos serias. ¿Cuál es esa diferencia crucial? Uf, esa es la pregunta clave. Y mira, la respuesta rápida es que si lo que buscas es manejar datos, digamos, complejos de forma segura y que funcione a largo plazo, pues no son intercambiables. Usar una para la chamba de la otra usualmente no sale bien. Justo a eso queremos llegar. La idea de esta charla es desmenuzar bien qué hace cada una, dónde están sus fortalezas, sus debilidades para esto de la información, y entender por qué Access es la herramienta que se elige en ciertos entornos profesionales y académicos para la gestión de bases de datos, ¿no? Queremos aclarar la confusión. Ok, vamos a desglosar esto. Empecemos por la que seguro casi todos usamos o hemos usado. Excel. El texto que estamos viendo la define así, directo. Una hoja de cálculo. Y esa definición es importantísima. Su razón de ser, como dice el material, es manipular datos, hacer análisis, sobre todo numéricos, y claro, las gráficas. Es buenísima para presupuestos, cálculos financieros rápidos, proyecciones, visualizar tendencias. Es esa cuadrícula que todos conocemos, donde sumamos, promediamos, metemos fórmulas. Claro, es casi un reflejo, ¿no? Abrir Excel para cualquier cosa con números o listas. Pero aquí viene un punto clave que subraya el texto. Excel, así como está diseñado, no está hecho para manejar relaciones complejas y fuertes entre diferentes grupos de datos. Exacto. A ver, sí podemos hacer trucos, ¿no? Vincular celdas, usar funciones como buscar B, índice, coincidir, pero son como parches, ¿sabes? La estructura de fondo es plana. Si necesitas que distintas informaciones, clientes, pedidos, productos, inventario, estén conectadas de verdad, de forma fiable, consistente y sin andar repitiendo datos por todos lados, ahí Excel pues empieza a batallar. Claro. Se vuelve fácil cometer errores, es difícil mantener todo al día y puedes acabar con, no sé, 5 versiones distintas de la misma información. Entiendo, o sea, podrías tener la dirección de un cliente escrita de 3 maneras diferentes en 3 archivos distintos, por ejemplo. La clásica pesadilla de la inconsistencia. Justo eso. Mantener todo sincronizado se vuelve una tarea manual enorme y súper frágil. Y precisamente, para evitar ese caos, pues para eso existe la otra herramienta, que tiene una filosofía totalmente distinta. Y ahí es donde entra Access. El material le pone otro nombre, un sistema de gestión de base de datos, un SGBD. Suena más técnico. ¿Qué significa eso en la práctica, más allá de la etiqueta? Significa que es otro rollo. Su función principal, su mero mole, es almacenar, organizar y, ojo, esta es lo más importante, vincular la información, pero de forma estructurada, segura, controlada. No es solo una tabla gigante, es un sistema pensado para construir y administrar, digamos, un ecosistema de datos que se relacionan entre sí. Pasamos de solo manejar listas a construir un sistema de información confiable. Almacenar, organizar, vincular. Suena a que el foco está en la estructura y las conexiones, ¿no? No tanto en los datos sueltos. Lo fascinante aquí es que Access trabaja con el modelo relacional. Este concepto es la base de todo y la gran diferencia con Excel. Aquí los datos no están en islas separadas, como hojas de cálculo que luego intentas conectar con puentes improvisados. No. Se organizan en tablas distintas, sí. Cada una para una cosa específica. Clientes, productos, proveedores, pedidos.
pero están diseñadas desde el inicio para conectarse de forma lógica y muy rigurosa. Interconectadas, pero si tienes muchas tablas, ¿cómo te aseguras de que esas conexiones sean correctas? O sea, que no se haga un lío. ¿Qué evita que relaciones, no sé, un cliente con un producto que nada que ver? Ah, muy buena pregunta. El modelo relacional tiene una solución bien elegante. Las claves primarias y las claves foráneas. Imagínatelo así. En tu tabla de clientes, cada cliente tiene un número único que no se repite, como su RFC o un ID interno, digamos ID cliente 101. Esa es la clave primaria de esa tabla. Ok, un identificador único. Exacto. Ahora, en la tabla de pedidos, en lugar de escribir todo el nombre y la dirección del cliente cada vez que hace un pedido, ¿qué haces? Simplemente pones 101 en una columna que se llame, por ejemplo, ID cliente que pidió. Ese 101 en la tabla de pedidos es la clave foránea. Ajá, o sea, es como un código interno que conecta las tablas de forma súper precisa. El 101 en pedidos apunta directo al cliente 101 en la tabla clientes. Ya te entendí. Exactamente. Access usa estas claves para saber, sin duda alguna, qué cliente hizo qué pedido, sin ambigüedades y, muy importante, sin tener que repetir toda la info del cliente en la tabla de pedidos una y otra vez. Y el propio sistema, Access, vigila que esas relaciones se cumplan. Esto nos da dos cosas súper valiosas que el texto menciona: integridad y coherencia de los datos. Integridad y coherencia. A ver, ¿qué significan en el día a día, en la práctica? Integridad significa, por ejemplo, que tú no puedes registrar un pedido para un cliente que no existe en tu tabla de clientes. El sistema, Access, no te dejaría poner un ID de cliente inválido ahí. Se asegura de que la relación sea real. Ok, evita datos huérfanos. Justo. Y coherencia significa que si tú actualizas, digamos, la dirección del cliente 101 en la tabla de clientes, automáticamente cuando tú consultes información relacionada, pedidos, facturas, envíos de ese cliente, todos esos registros van a reflejar la nueva dirección, porque están conectados. No tienes que ir a buscar y cambiar la dirección en 20 lugares distintos. Entendido. O sea, se acabó eso de copiar y pegar la info del cliente 1000 veces con el riesgo de que te equivoques o de que se quede vieja en algún lado. Si algo cambia, lo cambias una vez en un solo sitio. Eso sí suena pues a eficiencia y a confianza en los datos. Ese es el poder del modelo relacional cuando lo gestiona un SGBD como Access. Simplifica un montón el mantenimiento y hace que los datos sean mucho más confiables. Es la base para evitar la redundancia, que es un problema enorme, y las inconsistencias que vemos tanto en sistemas basados en puras hojas de cálculo sueltas. Y el material que revisamos insiste mucho en por qué este enfoque es tan importante en el mundo de las empresas, de los negocios. Correcto. Piensa en una empresa normal. La información viene de ventas, de marketing, de inventario, de producción, de recursos humanos, finanzas. O sea, son muchísimos datos, de fuentes bien distintas, que no solo tienes que guardar, sino que necesitan estar conectados de forma lógica, fiable. Necesitas ver el panorama completo, no pedacitos aislados. El ejemplo de los clientes es súper claro. Imagínate gestionar a tus clientes en un montón de Excels diferentes. Quizás uno por vendedor, otro por región. Comparado con tener una única tabla clientes bien hechecita en Access, con su ID único, su clave primaria, ¿no? Y que de ahí se conecten las tablas de pedidos, facturas, interacciones de soporte, usando ese ID como clave foránea. La gestión se centraliza, controlas mucho mejor la calidad del dato y puedes hacer análisis mucho más complejos y fiables cruzando información de diferentes áreas. Buscas tener una única fuente de la verdad para cada dato importante. Y además de esta estructura relacional fuerte, el texto menciona otras herramientas dentro de Access. Habla de consultas, formularios e informes. Entonces, no es nada más guardar y relacionar datos. No, para nada. Access te da un entorno más completo para trabajar con los datos. Las consultas son súper potentes. Te permiten hacerle preguntas bien complejas a tus datos combinando información de varias tablas. Por ejemplo, muéstrame todos los clientes de la Ciudad de México que compraron el producto X el último trimestre y que además no han llamado a soporte técnico.
Intentar hacer